Muy buenas tardes, bienvenidos a su clase de reparación y mantenimiento. Vamos a dar inicio con la clase de este día, leyendo, ¿verdad?, el versículo que tenemos para esta semana, que nos decía Salmos 37:11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El valor que hemos tratado de compartir con ustedes durante esta semana es ser manso, ¿verdad? De acuerdo a lo que está escrito, pues, en la palabra del Señor. Ok, bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de lo que son los microprocesadores, pero antes quiero mencionar algo que les acabo de compartir, ¿verdad? Si ustedes, yo voy a tomar algunas referencias del documento que tienen ahorita ahí en pantalla, ¿verdad? No nos da el tiempo ni digamos el nivel de estudios como para ver todo este libro, ¿verdad? Es un libro muy detallado respecto del funcionamiento de microprocesadores. Si ustedes tienen interés en profundizar respecto a las arquitecturas de procesadores de la familia de Intel, pues les recomiendo leerlo, ¿verdad? Es un libro muy completo, ¿verdad? Respecto de todo lo que vendría siendo procesadores. Es considerado, digamos, para algunas asignaturas, incluso universitarias, eh, la Biblia, por así decir, de lo que son los microprocesadores, ¿verdad? De Intel. Aquí se encuentra información detallada, no solo a nivel histórico, sino a nivel de funcionamiento de lo que son microprocesadores en general. Y les sería muy útil, ¿verdad?, para ir ampliando sus conocimientos. Como repito, yo voy a hacer referencia quizás a algunos temas o algunas páginas de este libro para ir comprendiendo algunas cosas. Por ejemplo, ayer estábamos hablando nosotros acerca de lo que fue el 4004, cuando se inició sus características principales y explicábamos lo que eran, lo que comúnmente se denomina velocidad, ¿verdad?, de un procesador. Pero que explicábamos que más bien se refiere a los ciclos, ¿verdad?, por segundo que es capaz de realizar. Eh, entonces, eso se encuentra aquí también, ¿verdad? En este libro comienza su primer capítulo a darnos una introducción, ¿verdad? A lo que es prácticamente los procesadores. Y claro, nos hablan de algo que ya hemos dicho con anterioridad. Para comprender mejor cómo funcionan todos estos dispositivos que componen la computadora, lo ideal, ¿verdad?, es ver o entender lo que son diagramas de bloques, ¿verdad? Los diagramas de bloques nos permiten entender mucho mejor cuáles son las partes, ¿verdad?, que componen y cuál es su función, que es como lo que estuvimos viendo en el material previo, donde veíamos cómo funcionaba, ¿verdad?, o cuál era el proceso interno de las diferentes unidades que componían a un microprocesador de un modelo 386. Bueno, en este, ¿verdad? Vamos a encontrar los antecedentes históricos, ¿verdad?, que nos hacen remisión, ¿verdad?, a lo que vendría siendo incluso datos todavía anteriores a la revolución del transistor propiamente. Vea que nos remontan quizás a un matemático que lo mencionan por acá, como fue Blaise Pascal, ¿verdad? Y la construcción de algo como lo que fue el ábaco, ¿verdad? Y que después incluso el lenguaje Pascal, ¿verdad?, se le dio el nombre a él, ya que de alguna manera el ábaco es como un invento que permitió, ¿verdad?, tener esa primera idea de hacer cálculos, ¿verdad? Entonces él retomó esa idea, ¿verdad? Y creó pues lo que era una primer calculadora ya en el mundo moderno, por así llamarlo, que no existía con anterioridad. Ahora, luego nos habla acerca ya de la evolución ya en la era, digamos, de los descubrimientos de electricidad, donde intervinieron muchos científicos, ¿verdad? Y que desarrollaron pues lo que vendría siendo la física
la física moderna, por así decirlo, ¿verdad? Eh, bueno, eso es más o menos lo que tiene acá. Pero ya acercándonos, ¿verdad? A lo que vendría siendo eh, la revolución de transistores, ¿verdad? Encontramos acá este apartado que nos habla de una computadora, ¿verdad? Ya como tal, construida, claro, con lo que venía siendo sistemas de tubos al vacío prácticamente, ¿verdad? Donde pues se decía, ¿verdad? De que esta ya tenía una frecuencia de reloj, que nuevamente, ¿verdad? Hacemos acá la remisión a que decíamos que se medía en hertz. Entonces, todo esto, así como lo vemos ahí, que era mm, algo grandísimo, ¿verdad? Y eh, con funciones limitadas comparadas con las computadoras actuales, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que era una velocidad bastante baja, ¿verdad?, ya que todavía se medía en hertz. No era algo, digamos, que llegase al orden de lo que estuvimos hablando de los kilos, los mega o los giga. Pero debemos de tomar en cuenta que esto hace referencia a el año prácticamente, ¿verdad? La década entre el año 1936 y 1939. Todavía faltaba mucho, ¿verdad? Para que llegase la revolución que vino a impactar, digamos, a todo lo que fue el mundo a nivel de la tecnología de computacional, por así llamarlo. Bien, incluso aquí se menciona en la famosa máquina Enigma, ¿verdad? Que fue utilizada durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Para propósitos de esconder mensajes, ¿verdad? O que no pudiesen detectarlos, ¿verdad? Pero que al final de cuentas, pues fue descubierto cuál era su sistema hasta llegar a la famosísima ENIAC, ¿verdad? Que fue ya como el paso previo, ¿verdad? A nivel de lo que eran investigaciones, em, ya que prácticamente fue el siguiente nivel, ¿verdad? A nivel del desarrollo de las tecnologías. Luego hablo un poco acerca de lo que vendría siendo las programaciones, lo que mencionábamos antes del lenguaje ensamblador, ¿verdad? Incluso nos menciona acá otros lenguajes, ¿verdad? Bastante antiguos, como fue Fortran, creado pues por IBM. Cabe destacar que IBM también nació, ¿verdad? Fue una empresa que nació después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Lamentablemente, quizás podríamos decir que, pues, estos conflictos armados en alguna medida eh, ayudan a que la tecnología salga a la luz, ¿verdad? Ya que se quiere utilizar para sacar ventaja del ejército rival o de los que se están contraponiendo, ¿verdad? Pero recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial ya no hubo otra guerra de ese tipo, fue más la Guerra Fría y a pesar de eso siempre activó toda esta situación de la tecnología, ¿verdad? De desarrollar tecnologías con algún tipo de propósito. Habla acerca de lo que son otros lenguajes que se volvieron famosos en sus debidos tiempos, ¿verdad? Entre ellos COBOL, BASIC, Pascal, lenguaje ADA, ¿verdad? Nos menciona por acá y ya luego nos introduce a lo que es la era del microprocesador. Es decir, el referente, digamos, para hablar de microprocesadores como tal y distinguir las computadoras que en un tiempo incluso se les llamó mainframes porque usaban grandes cuartos para poder estar contenidas, llegó precisamente con Intel, ¿verdad? Como lo veíamos y con su modelo 4004, ¿verdad? Que era pues ya lo que habíamos visto anteriormente de 4 bits. Prácticamente era lo que hoy se conoce como un PIC, ¿verdad? En términos de lo que vendría siendo electrónica, es decir, un chip programable o un controlador programable, que significa que pues nosotros tenemos capacidad de decirle qué hacer, ¿verdad? Nos decía pues que tenía dirección, ¿verdad? De
4096 posiciones de memoria. Eso es lo que permitía, digamos, el direccionamiento de 4 bits. Se nos recuerda que un bit es un dígito binario, ¿verdad? Que un valor de 0. Y que a una memoria de 4 bits normalmente se le llama un cuarteto, ¿verdad? Ya que son 4 los que tenemos. Nos hablaba de que este modelo tenía 45 instrucciones, es decir, 45 acciones que él podía realizar. Luego nos habla de que había sido desarrollado con tecnología de MOSFET, ¿verdad? De semiconductor de óxido eh, magnético más un canal P, ¿verdad? Que ya explicábamos que tiene que ver con la composición, ¿verdad? De una capa positiva de lo que vendría siendo un transistor. Ahora, nos dice que tenía una velocidad lenta, ¿verdad? Esta es una medida que ya casi no se utiliza, ¿verdad? Esa medida que estamos viendo ahí. Ayer hablábamos, por ejemplo, de medidas de frecuencia de trabajo de lo que vendría siendo microprocesadores, que en cierta manera es como medir un tiempo, ¿verdad? Pero al inverso, que es el hertz, ¿verdad? Porque el hertz es el inverso de el tiempo o del segundo, lo definíamos. Entonces, esa tasa que está acá, sí ya podríamos considerarla como una velocidad. Pero esta es una unidad que rara vez vamos a escucharla emplearla a nivel de un microprocesador. Por ejemplo, KIPS o KIPS vendría siendo la abreviatura de kilo instrucciones por segundo. Es una tasa que nos da la idea de cuántas instrucciones el microprocesador es capaz de realizar en un segundo. Significa que si multiplicamos los 50 por la K, que eran 1000, estamos hablando que estaríamos generando 50.000 instrucciones por segundo. Vean, ahora nos dice era lento si se comparaba con las 100.000 instrucciones ejecutadas por máquinas como ENIAC, ¿verdad? Que nos dice que era de 30 toneladas, para que tengamos una idea de cuánto eso pesaba y el espacio que eso abarcaba. No obstante, el tamaño, ¿verdad? El tamaño de este chip era mucho, mucho más pequeño, pero ya daba una idea de que ya había una evolución en términos de los chips que se iban a utilizar para el futuro. Nos menciona por acá también ese documento de que, bueno, lo que ya leíamos anteriormente, ¿verdad? Tenía sus puntos flacos, digamos, Intel en cuanto a esto, ¿verdad? Nos decía que operaba a mayor velocidad, pero carecía de mejoras de anchura de palabras. Eso significa digamos, la longitud de los textos que se podrían introducir o que se podía procesar el microprocesador y o el tamaño de la memoria que éste tenía. De ahí se vuelve a hablar, miren, de Texas Instruments y aquí se nos habla de un chip que en ese tiempo esta empresa lo estaba comercializando, era este modelo, eh, siempre de 4 bits, pero que tenía mejores características, digamos, que lo que Intel estaba planteando. Nos dice, la mayoría de calculadoras todavía, ¿verdad? Se basan en microprocesadores de 4 bits, o sea, cuando compramos nosotros una calculadora que haga las operaciones tradicionales, una calculadora básica, digamos, estamos comprando algo que trae un chip similar o de características muy parecidas a las que tenía este microprocesador de esta época. De hecho, cuando hablamos del teclado, por ejemplo, en un teclado de computadora, si quisiéramos comparar qué tipo de microprocesadores el que se usaba en teclados, bueno, que se siguen utilizando y compararlo con uno de estos, veríamos que es el 8088. Vea, entonces, prácticamente no significa que estos procesadores hayan quedado ya en el olvido y que no se utilicen. Ya no se utilizan como la pieza central, digamos, de la computadora, pero sí tienen aplicaciones todavía para otros tipos de dispositivos, ¿verdad? Y se siguen utilizando. Ya no el modelo de Intel, pero sí con las características, digamos, que ese tenía, ¿verdad? Ser un procesador que manejaba 4 bits, que tenía cierta velocidad de procesamiento,
y que tenía cierta capacidad, digamos, de manejar datos a nivel de memorias. Aquí ya nos habla acerca de que en el 71, ¿verdad? Vino el siguiente, ¿verdad? Que fue el 8008. Intel iba manejando estos números, ¿verdad? Para nombrar a sus procesadores. Y si el 04 ya habíamos hablado era de 4 bits, el siguiente, el 08, pues iba a ser de 8 bits, ¿verdad? Y aquí ya nos habla de un tamaño de memoria de 16 kilobytes. Ahí volvemos a ver otra unidad. Debemos de estar conscientes que cuando hablamos de estas medidas, saber distinguir hacia dónde va cada cosa, ¿verdad? Cuando hablamos de kilobytes se refiere a cantidad de información. El byte, recuerden que proviene de la unión de 8 bits. 8 bits nos hace un byte y luego 16 kilobytes, estamos hablando que son 16 por 1000, ¿verdad? Si quisiéramos tener cuántos bytes eso podía procesar. Luego nos habla un poco acerca de una pequeña de algunas características, ¿verdad? De algunos fabricantes. Aquí vemos los nombres de fabricantes de procesadores de 8 bits, ¿verdad? Por eso es que decíamos, mire, actualmente en el nivel de las computadoras, cuando alguien va a comprar una computadora, dice, bueno, esto trae un Intel o viene una AMD. Es lo que vamos a encontrar en el mercado de PCs, incluso en el de laptop, ¿verdad? Porque son las empresas, digamos, que se quedaron dominando el mercado en una especie, digamos, como de un bipolio, ¿verdad? Porque solo ellas dos se quedaron después de muchas. Ahí vemos nombres de algunas empresas que quizás una que otra nos resulte conocida y otras totalmente desconocidas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, esta que se llama Fairchild, que durante un tiempo existió. Intel, claro, diríamos la más fuerte de todas. La Más Technology era otra. Aquí no se incluye, pero Texas Instruments siempre estuvo ahí en el mercado. Podrán ver que en este listado todavía no aparece AMD, ¿verdad? Porque no había sido todavía creada en este tiempo. Aparece Motorola, ¿verdad? Que pues nos resultará familiar quizás en la línea de los teléfonos, ¿verdad? Pero ellos también estaban fabricando microprocesadores. Luego tenemos la National Semiconductor, que esta todavía existe. De hecho, hoy cuando uno va a comprar muchos componentes que llevan la marca NTE ahora, ¿verdad? Es la misma National Semiconductor. Nada más que estos señores cambiaron, digamos, su rubro y ya no se metieron a fabricar chips de computadoras, sino que comenzaron a hacer otro tipo de chip, ¿verdad? O transistores. Se quedaron con el mundo más de los, en general, como el nombre lo indicaba, de los semiconductores que de los microprocesadores. Está esta otra empresa de Rockwell y Zilog, que fue bastante reconocida en su tiempo, ¿verdad? Pero que a la larga pues terminó desapareciendo. Eh, Aquí se nos aclaran algunas cosas, ¿verdad? De que son básicas, importantes, ¿verdad? Un byte, ¿verdad? Es un número binario de 8 bits. Una K equivale a 1024. Aquí quiero destacar algo. Entre el Sistema Internacional de Medidas y el uso, digamos, que tenemos a nivel de lo que vendrían siendo el sistema informático, vamos a encontrar siempre ciertas diferencias a nivel de las CAS. El Sistema Internacional de Medida trabaja por miles, ¿verdad? Como lo estuvimos viendo ayer, la K vale 1000, la siguiente 1 millón, 1 billón, 1 trillón y así va subiendo. Pero a nivel de la informática o de los dispositivos tecnológicos se recurre a las potencias de 2. De ahí eso de las potencias de 2 es lo que hace que siempre vayan quedando esas colitas de más eh, en lo que vendría siendo en general los números que se van viendo. Aunque a la larga se tienden por lo general a redondear estas cantidades, pero se produce debido a que todo lo que se utiliza a nivel de dispositivos electrónicos eh, está remitido o está basado en el sistema binario. Entonces ahí es de tomar como
como de referente, ¿verdad? Que el sistema binario, su base es 2. Entonces, si nosotros vamos sacando, digamos, lo que se puede generar con el 2, ¿verdad? A nivel de sus potencias, vamos a ver acá si podemos hacerlo de esta manera para que sea un poquito más claro. Por ejemplo, eh, se comienza pues con 2 a la 0, ¿verdad? Que sería que no, que esto está elevado a la 0, que en términos matemáticos pues nos dice que eso, ¿verdad? Es igual a, a lo que vendría siendo el 1, ¿verdad? Luego nos dice que la siguiente, ¿verdad? Es 2 a la 1, que es donde ya se parte en la mayoría de sistemas. El 2 a la 0 casi nunca se tiene en cuenta, ¿verdad? Pero ahí va el 2 a la 2, ¿verdad? Después vamos con el 2 a la 3, el 2 a la cuarta potencia, ¿verdad? El 2 a la quinta. Eso es importante porque con esto es que se van generando todos estos valores que están rodeando a los discos duros, a las memorias RAM, a los microprocesadores, es decir, todos los componentes, ¿verdad? Que procesen datos binarios están relacionados a estos. Vamos a llegar aquí a 2 a la 10. Entonces, ¿qué sucede con esas potencias? Si nosotros vamos viendo el desarrollo de las potencias, ¿verdad? 2 a la 2, bueno, 2 a la 1 sería el 2 propiamente, luego estaría 2 a la 2, que es 4, de ahí el siguiente vendría siendo 8, que es el doble del anterior, ¿verdad? Luego llegamos al 16, ¿verdad? Luego llegaríamos al 32, luego tendríamos acá lo que vendría siendo el 64, ¿verdad? Después pasaríamos por el 128, después llegamos al 256, llegando aquí al 512, ¿verdad? Y llegando aquí a lo que vendría siendo el 1024, que es el que nos aparece ahí, ¿verdad? En 2 a la 10. Entonces, esto sigue, ¿verdad? Porque podríamos seguir con 2 a la 11, ¿verdad? Que vendría siendo el doble del anterior, ¿verdad? Es decir, estaríamos ante lo que vendría siendo 2048, pero ahí se va llevando esa colita, de esa colita de estos que van quedando al final, que a veces se terminan no tomando como en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llegamos al término de hablar de 1 giga, pues lo dejamos en que son 1000, de 2 gigas lo dejamos en que son 2000, pero siempre va quedando esa colita por ahí. Bien, ahora, esto es importante porque estos números que están viendo acá rigen prácticamente todo el almacenamiento de computadoras y también rigen lo que viene siendo todos los bits. Por ejemplo, si hablamos de microprocesadores, por eso hablamos microprocesadores de 4 bits. Aquí partieron. Ya de allí vamos a hablar microprocesadores que fueron de 8 bits, como todos estos que están acá. Significa que ellos eran capaces de trabajar con un ancho de bus de 8 bits. ¿Qué significa eso? Que si nosotros hiciéramos un diagramita, digamos, de un microprocesador y decimos que es un microprocesador de 4 bits, ¿bien? Es como que pensemos que este tenía, digamos, 4 patitas acá, en donde en cada línea o en esas 4 patitas, él podía recibir un dígito binario. Claro, o recibir o dar salida, digamos, ¿verdad? Dependiendo de la función. Entonces son como que pensemos en 4 patitas, cada patita maneja un bit. Vea, si íbamos al de 8, significa que ese tenía más patitas. Vea, en vez de tener 4, pues tenía un total de 8 patitas, ¿verdad? Para sacar datos. Y si vamos al siguiente, significa que cuando hablamos, bueno, este es de 8 bits, el siguiente sería de 16 bits. Entonces significa que tenía 16 líneas a través de las cuales podía manejar información. Y luego al de 32. Es decir, cuando hablamos de bits en términos de una arquitectura de un microprocesador, estos bits se manejaban en paralelo, que significaba que este microprocesador tenía tantas líneas como números de bits podía manejar. Claro, ahorita, por ejemplo, estamos en la era de los microprocesadores de 64 bits.
¿verdad? Por eso ustedes van a ver que hoy, bueno, unos años atrás estaba aquello, ¿verdad? Máquinas de 32 y de 64. Pero actualmente todas las máquinas que nos venden en su mayoría son de 64 bits. Si usted encuentra máquinas de 32, es seguramente máquinas antiguas o que han sido usadas, ¿verdad? Y se la están revendiendo a usted. Pero por lo menos si yo voy a un lugar a comprar una máquina nueva en pleno 2022, pues ya todas vienen de 64 bits. Significa que los microprocesadores en este momento son capaces de manejar 64 bits a la vez. En otras palabras, tienen 64 líneas, ¿verdad? Que ellos pueden mandar ahí información. No hemos llegado todavía, imagínense que pasaron un montón de años, casi, pongámosle casi que 3, 4 décadas por ahí, para que se diese el corte entre los de 32 y los de 64. O sea, de pasar de estos a estos, pasaron cerca de casi más de 30 años. Entonces, esta arquitectura posiblemente se quede con nosotros cierto tiempo, antes de llegar a la siguiente arquitectura. Ahora, estos datos son solamente aplicándolos ahorita a los microprocesadores, pero los mismos datos se pueden aplicar, por ejemplo, para las famosas memorias. Pensemos ahorita en las famosas memorias USB que tanto utilizamos. Las memorias USB, cuando comenzaron a salir al mercado, ¿verdad? Cuando se comenzaron, digamos, a poner famosas, llegaban a tener 128 no gigas, ¿verdad? Eran 128 megas. Eso fue lo primero que comenzaron a almacenarnos en información, 128 megas. Luego comenzaron a sacar las de 256 megabytes, 512 megabytes, y luego ya llegaron las de 1 giga, las de 2 gigas. Cuando hablamos de 32 gigas, pues habría que seguir multiplicando acá para llegar a esa cantidad, ¿verdad? Pero eso, pues ya estaríamos hablando de otros factores, ¿verdad? De otros factores. La ventaja que esto tiene es que estos factores como que se fueran repitiendo. Es decir, eh, si no calculamos exactamente esos valores de acá, podemos irlos retomando de como por aquí. ¿A qué me refiero? Si los aproximamos, ¿verdad? O sea, si los aproximamos y no vamos al punto, digamos, exacto, ¿verdad? Podríamos decir acá que el siguiente, ¿verdad? Eh, podríamos agregar acá unos como siguientes para tener más o menos una idea de que esto es bien sencillo porque todo se basa en múltiplos de 2, ¿verdad? ¿Y por qué múltiplos de 2? Porque es el sistema binario. Entonces, por ejemplo, esta de acá, ¿qué tal si la redondeamos, ¿verdad? Y entonces decimos que aquí tendríamos 1 nada más. En vez de tener 1024, podríamos decir que es un kilo, podríamos decir. Como ya vamos en los 1000, podríamos decir, bueno, esto es como un K. Entonces, si fuésemos acá y diríamos, entonces esto es equivalente a un K, un kilo, aproximándolo. Esto sería equivalente a 2K, ¿bien? 2 kilos de algo. Ahorita no hemos puesto cuál es la unidad, porque como repito, esto se puede aplicar a bits, se puede aplicar a hertz, se puede aplicar, digamos, a cualquier unidad de medida, porque recuerden que la K nada más es o vendría siendo un sufijo, ¿verdad? Para cualquier unidad de medida. Entonces, si vamos a la siguiente y no quisiéramos ser exactos en cuanto a la cantidad, digamos que esto es 4000 y fracción, vea, 4000 y fracción. Entonces, diríamos que son 4K. Estaríamos llegando al orden de los 4K. Y si vamos a la siguiente, diríamos que es 8000 y fracción. Vea que serían 8K. Y vamos a la siguiente, diríamos que serían 16000 y fracción. Entonces serían 16K. Y vamos a la siguiente, y entonces diríamos que serían 32,000 y fracción, y diríamos que son 32K. Y así podríamos ir al otro bloque, pero lo que quiero que se fijen o que noten es que hay como una repetición. O sea, en este que es a la 12, en este que es a la 13, en este que sería al 2 a la 14, 2 a la 15,
Aquí podríamos llegar a 2 a la 16, ¿verdad? ¿Y qué pasaría en 2 a la 16? Pues lo mismo, ¿verdad? Agarramos los 64, ¿verdad? Decimos 64,000 y algo, ¿verdad? Y estaríamos diciendo, son 64K, yéndolo a la aproximación. Y ahí llegamos hasta 64K. Podríamos seguir con el siguiente, que serían 128K, 256K, 512K. Y ya al llegar a las 1024K, ya cambiaríamos la unidad por mega. Y diríamos 1 mega, 2 megas, 4 megas, 8 megas, 16 megas, 32 megas, 64 megas, 128 megas, 256 megas, 512 megas, y llegaríamos a 1024 megas, que allí es donde ya cambiaríamos al siguiente prefijo y ya no diríamos los 1024 megas, sino que diríamos 1 giga, 2 gigas, ¿verdad? 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas, 32 gigas, 64 gigas, 128 gigas, 256 gigas, 512 gigas y 1024 gigas, que llegaríamos a decir, bueno, pasamos eh, al siguiente prefijo, que es 1 tera, 2 tera. Entonces, esto es repetitivo. Esas cantidades se van repitiendo en términos de todo lo que vamos midiendo. Entonces, eso se usa en las computadoras en los hertz, pero también se utiliza para los bits. O sea, para la unidad, digamos, que me mide la frecuencia de reloj de las computadoras y para la unidad que me mide el espacio de datos, ¿verdad? O de generación de información. Entonces, aquí estamos viendo lo que sería el 8008, ¿verdad? Con sus datos, ¿verdad? Nos dice que tenía ya la capacidad de manejar 8 bits prácticamente, ¿verdad? Y algunos otros fabricantes que también ya andaban con lo mismo, ¿verdad? Ahora, nos dice por acá algo más eso, ¿verdad? Nos dice que qué tenía de especial, ¿verdad? ¿Qué era lo especial del 8088 o la novedad respecto a su antecesor? Bueno, características, era 10 veces más rápido. Vean, tenía pues una tasa, ¿verdad? De 20 microsegundos y un sistema basado, ¿verdad? En 500,000 instrucciones por segundo. Esto realmente, hablar de instrucciones por segundos es la velocidad de un procesador, pero nadie usa esa tasa. O sea, cuando nos venden una computadora, cuando vemos las características de una computadora, nadie nos dice cuántas instrucciones por segundo es capaz de procesar el micro en cuestión. Lo que nos hablan es de los gigahertz, de los megahertz, que más que una velocidad, ¿verdad? Viene siendo la tasa, ¿verdad? O la frecuencia con la que trabaja el procesador. Bueno, luego nos dice algo otras características, ¿verdad? Que se podía tener. Y luego va una variante, ¿verdad? Acá en el documento que les hemos compartido, ¿verdad? Habrán notado que se pasa del 80 al 85, 86, 87. Es decir, esta incluso fue considerada como una familia de procesadores. 80X se le llamaba a esta familia de procesadores, porque todos tenían ese mismo código, ¿verdad? 80 y acompañándolos de un número. Ese número tenía una razón, ¿verdad? Pero aquí nos indican de que este, ¿verdad? Fue el último procesador de propósito general. ¿Qué significa eso? Que Intel, ¿verdad? Dejó de fabricar un procesador que podía ser utilizado para lo que el usuario lo quisiera utilizar. Es decir, era un chip que alguien podía venir y programarlo para que hiciera ciertas cosas o respondiese a ciertas rutinas. Bien, entonces, este otro le mejoraron algunas cosas respecto al 8088. Bien, que venía más, a ser un poco más rápido, ¿verdad? A ser un poco más rápido que su antecesor. Siempre tuvo la competencia a un lado. Aquí nos habla del Z80, ¿verdad? Que era la empresa Zilog, que era como la que le daba la guerra a Intel en ese tiempo. Luego se pasa al 8086, ¿verdad? Que no duró mucho, ¿verdad?
luego vino el 8088, ¿verdad? Que ya fue quizás un procesador todavía más robusto en comparativa con sus predecesores. Mejoraron, ¿verdad? Sus tiempos, ¿verdad? Ya estamos hablando de 2.5 millones de instrucciones por segundo. Podía direccionar 1 megabyte de memoria, ¿verdad? Era 16 veces más memoria, dice, que lo que usaba el anterior, ¿verdad? Era ya mucho mejor. Eso pues fue a partir de las mejoras que se diseñaron en el mismo. Ve, aquí nos dice que en qué repercutió incrementar memoria, pues que habían más aplicaciones que este pudiera tener. Y estos procesadores ya entraron a una nueva, pasaron de ser MOSFET, ¿verdad? A una era que se conoce como los sistemas SIX, ¿verdad? Que eso traducido significa computadoras de conjunto de instrucciones complejas. Es decir, ya a partir de acá se fue marcando realmente lo que era un microprocesador. Los modelos anteriores al 8088, 8086 y 8088, por eso les decía, todavía se les consideraba unidades PIC, es decir, chips programables, ¿verdad? Chips que eran programables, pero estos ya a partir de aquí realmente ya se comenzaron a considerar verdaderos microprocesadores, que más que programables, ¿verdad? Ya trabajaban con lo que era eh, una evolución, digamos, ya no tanto de programarlo, sino ya como poniéndose de acuerdo con aquellos que iban a fabricar después el denominado software o el sistema operativo, ¿verdad? Para que estos pudieran hacer no cosas como sumar y restar, ¿verdad? Sino ya otro tipo de cargas, digamos, de aplicaciones que tuvieran propósitos más allá del simple hecho de funcionar como pequeñas calculadoras, ¿verdad? Ahí fue donde tuvo esta ventaja. Ahora, Intel, ¿verdad? Tuvo su crecimiento quizás en esta fecha cuando IBM, ¿verdad? Decidió comenzar a comprarles a ellos los microprocesadores. IBM ya hacía sus procesadores propios, ¿verdad? Bajo su sello y su marca. Pero comenzaron a ver que pues este no iba tan mal, un precio bastante aceptable y comenzaron a introducirlos dentro de sus computadoras. Y así nació, digamos, esta relación, ¿verdad? De que hoy en día sabemos que por fuera compramos una computadora de marca, pero por dentro seguramente viene o un microprocesador de Intel o un microprocesador de AMD. Y ha llegado hasta el punto que hoy, pues, eso se nos deja claro al momento de comprarlo, al punto que viene la viñeta con la marca del procesador que esa máquina traiga, aunque lo de afuera sea de otra compañía, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora, ¿verdad? Les invito a leer un poco más o a profundizar sobre este tema, ¿verdad? Con este otro documento que les hemos hecho llegar. Y Dios mediante, esperamos que pasen un feliz fin de semana y que nos veamos el próximo martes siempre a la misma hora. Será hasta luego.